Amén. Una de las tantas parábolas referidas por nuestro Señor Jesucristo, que tenía la finalidad de ilustrar las grandes temáticas del reino, a veces en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy ilustrativo, si se quiere, utilizando los elementos que le eran propios de la cultura hebrea o judía de ese entonces. Uno de estos pasajes que está inserto también entre otras enseñanzas es la que refiere nuestro Señor en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, una historia bellísima que ha sido representada en obras teatrales, en poesías, canciones, hay muchas respecto de esta enseñanza que nos refirió una vez nuestro Señor Jesucristo. Y creo que le es a usted muy familiar, pero quiero que rescatemos aquellos elementos que el texto tiene y que finalmente nos permiten hacernos una idea del profundo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. De pronto las vicisitudes de la vida, las ansiedades, las angustias que naturalmente nos asedian, nos hacen perder de vista el amor comprometido que Dios tiene por nosotros, y yo lo entiendo, porque también he pasado por situaciones como esa. Nuestra fe se debilita y no logramos ver en medio de la bruma, de la prueba, de la angustia, esa luz que se hace cada vez más tenue en medio de nuestros dolores. Me refiero a esa luz que viene del cielo, de Dios. Yo no sé cuál es tu situación hoy día, si estás pasando por alguna situación compleja, emocionalmente, físicamente, si estás siendo aquejado por alguna enfermedad y has perdido la fe. Quiero que pongas atención al texto que vamos a leer y a la reflexión consiguiente que vamos a hacer de este hermoso texto. Sin mayor preámbulo, vamos entonces desde el verso 11 de Lucas capítulo 15. Dice así: También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas será
necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la época de Jesús, hermanos, cuando un hijo solicitaba a su padre una parte de la herencia familiar mientras él estaba con vida, con salud, con fuerzas, era una forma muy velada de expresarle sus deseos de muerte. Esto es el contexto hebreo para que podamos entender lo que este pasaje nos quiere señalar. El padre había tenido una expresión fuerte de rechazo de parte de su hijo menor, el cual al partir a tierras lejanas con todo lo que tenía, incluida la herencia que le había sido dada, manifestaba abiertamente sus deseos de no regresar nunca más delante de su padre. En realidad, esto era una ruptura del lazo familiar radical. Ese joven quería irse porque ya no quería tener relación ni con la familia, ni mucho menos con este padre generoso, que accediendo a esta petición un tanto inusual y totalmente falta de respeto respecto de la dignidad que los padres tenían en la cultura hebrea. El padre le concede el favor, entonces le concede el derecho y le entrega lo que le pertenecía según estipulaba la ley y la práctica consuetudinaria en ese entonces. ¿Qué habrá sentido ese padre por el rechazo de este hijo? ¿Qué sensaciones habrá experimentado este padre en su corazón cuando su hijo le pide la parte de la herencia y con eso veladamente le estaba diciendo: no quiero saber nada más de ti y si es posible, me importa muy poco si te mueres? Seguramente que el padre se puso muy triste. Las cavilaciones de su mente y de su corazón lo llevaban a la inevitable pena, angustia de saber cómo ese hijo, al cual se había esmerado en criar, le despreciaba de esta manera. Ese hijo se fue a un país lejano, una provincia muy lejos, y todo el dinero que tenía fue derrochado en todos los gustos de la vida. Ese joven se dio todos los gustos que un joven podría darse. Ciertamente gastó este dinero con mujeres, con los amigos que de pronto aparecen circunstancialmente cuando nuestros bolsillos tienen para proveer la locura de la juventud, con los desenfrenos que la situación económica de pronto puede concederle a alguien que tiene mucho dinero para gastar, mucho dinero para gastar. Este joven no pensaba en el futuro, no pensaba en los desvelos de su padre, no pensaba en el dolor que había dejado atrás respecto de su familia, hasta que todo el dinero que tenía se lo gastó. E inevitablemente, como siempre, quedó absolutamente desprovisto de bien alguno. Su situación cambió tanto, hermanos, que tuvo que aceptar un trabajo tan denigrante y humillante para un judío como era el cuidar y alimentar cerdos. Toda la dignidad, todo el porte que este joven tenía, finalmente se habían desbaratado frente a la necesidad que tenía de trabajar. Quizás comenzó a pensar la locura, lo inapropiado, lo imprudente, lo falto de respeto, lo mal hijo que había sido. Ahí estaba cuidando cerdos. Este trabajo era considerado sucio, impuro y sobre todo, hermanos, degradante. Cuando estaba en esa dura situación, pensó en volver a su casa porque allí siempre lo había tenido todo. Ese joven había sido criado como un niño bien. Todas las necesidades que él experimentó habían sido suplidas de sobra. Era un padre rico, no cabe dudas. Y comienza entonces la autorrecriminación, pensando volver a su casa. Allá lo tenía todo. Sin embargo, hermanos, su conciencia lo acusaba. Y lo acusaba por haberse ido de su casa. Y no solo haberse ido de su casa, sino que también haber despreciado a su padre. Ahora no quería los lujos que había tenido de niño y de joven.
Ahora no quería todos los beneficios que él con los que había contado antes de despreciar a su padre y a su familia. Él quería volver simplemente a trabajar como un jornalero, un hombre modesto que recibiese una paga, haciendo quizás los trabajos más modestos en aquel fundo, en aquella hacienda. Muchas cosas pasaron por la cabeza de este joven. Comenzó a pensar todo lo que había perdido. Comenzó a entender que lo que había hecho fue inadecuado, que había ofendido a su padre, que lo había expuesto a la vergüenza pública, porque créame, ese padre fue expuesto a la vergüenza pública. Este hijo no podría volver tan sencilla y fácilmente al lugar donde él se había criado, porque podría haber sido apedreado y muerto por faltarle el respeto a su padre. Y él repetía en su mente: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen mucho más que yo? Y aquí estoy muriéndome de hambre, pretendiendo comer la comida de los cerdos, porque eso es lo que nos ocurre, hermanos. Fuera de Dios solo vamos a comer algarrobas. Lejos de Dios solo vamos a tener desolación. Lejos de Dios vamos a estar perdidos y en tinieblas. ¿Cuántos vuelven atrás? Despreciando de la misma forma que este joven despreció a su padre, muchos vuelven atrás y le dan la espalda a Dios, avergonzando a Dios, avergonzando el Evangelio. Qué terrible. Miraba el alimento de los cerdos y quería tomarlos, llevarlos a su boca y calmar esa punzante hambre que estaba experimentando. Con esta decisión en mente, este hijo decide volver a casa de su padre. Se echó al camino, andrajoso, sucio, maloliente y perdido. En ese transitar por el camino no sabía cómo habría de recibirlo su padre. De hecho, había ensayado algunas frases para hacérselas saber. Cuando él llegara, iba repitiendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que él decía. Hazme como a uno de tus jornaleros y hazme trabajar en el oficio más modesto, Señor, Padre de tu hacienda. No vengo a reclamar nada, vengo ante ti, Padre, con un profundo arrepentimiento. Y esas palabras las iba ensayando permanentemente en el camino a su hogar. Quiero ponerme en el lugar del padre, ese padre que se sentaba desde la loma de su casa a mirar el camino por donde su hijo un día se había ido. El padre tenía la esperanza de que este hijo volviera. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque el hijo nunca deja de ser hijo. Y el padre nunca deja de ser padre. La relación que tenemos con Dios es una relación de paternidad indisoluble. Aunque volvamos atrás, aunque caigamos y reneguemos de su nombre, Él nunca va a renunciar a nosotros. Él nunca va a renunciar al amor que siente por nosotros, a ese amor profundo, comprometido. Y ese padre siempre estaba sentado en su mecedora, mirando a lontananza, a ver si a lo lejos podría ver a su hijo. El texto no nos explica cuánto tiempo estuvo este hijo fuera de su casa. El texto no nos explica la forma en que este hijo volvió, pero podemos deducir y quizás especular un poco que no solo había vuelto en bancarrota, sino que con el alma quebrada. Y ese padre miraba desde la colina
desde la loma, esperando que su hijo apareciera. Uno de esos días precisamente vio a lo lejos una figura indescifrable. Era alguien que parece que venía caminando y se acercaba. Su corazón comenzó a latir raudamente. Quizás era el hijo que él permanentemente había esperado. Y mientras se acercaba, conforme avanzaba, esa silueta que carecía de forma por la lejanía, comenzó a vislumbrarlo, comenzó a mirarlo, y efectivamente se trataba de su hijo. Era él, el hijo que lo había despreciado, el hijo que se había marchado dándole la espalda, menospreciando su amor y su cuidado. Al acercarse mucho más el padre, desafiando todas las normativas sociales de ese entonces, se arremanga las faldas de su vestido y se hace al camino por donde venía su hijo y comienza a correr. Mientras el hijo caminaba, el padre corría y corría. Su corazón comenzó a dar bruces. Era su hijo, el hijo que había partido, el hijo que lo había despreciado. Pero el amor de ese padre, el corazón de ese padre, nunca había dejado de lado a ese hijo que había partido. El hijo llegó, lo encontró, lo abrazó, lo besó. No le importó que viniera andrajoso, no le importó que el olor que expelía era el olor de los cerdos que había apacentado ese hijo, con el cabello desgreñado, con la cara sucia, maloliente, con ropas andrajosas. No importó, lo abrazó profundamente, lo apretó contra sí. Este hijo entonces comenzó a decir las palabras que había ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe qué, hermano querido y hermana querida? Antes que terminara estas palabras, el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístale, pónganle un anillo en su mano y calzados sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Hermanos, ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Lo vio de lejos, se alegró, lo recibió, lo besó y dispuso que se haga una fiesta, porque el hijo que se había perdido había vuelto. El hijo pidió perdón por haber pecado contra el cielo y contra su padre, pero él abrió sus brazos incondicionalmente, sin ocultar siquiera un poco la alegría que tenía por la vuelta de su hijo. Ese padre que había sido despreciado ordenó que vistieran a este pobre hombre con las mejores ropas. Generalmente estas ropas correspondían al jefe de la familia. Puso un anillo en su dedo, simbolizando su poder sobre los sirvientes, y le dio unas sandalias que representaban la libertad, porque en general las sandalias eran usadas por la familia de la casa, no por los sirvientes. Quiero que usted entienda el significado de cada una de las acciones: el anillo, las sandalias y la vestimenta. Los invitados se sacaban las sandalias al ingresar a una casa, es decir, que al recibir estos atributos se demuestra que el joven volvió a ser aceptado como un miembro pleno de la familia. Esto demuestra que así como el padre de esta hermosa historia da la bienvenida a su hijo pródigo, Dios da un fantástico recibimiento y bienvenida. Abre las puertas a quienes se arrepienten. Cuando los hijos de Dios se reconcilian con su Padre, hermano, esto es hermoso.
esta figura que nos entrega este relato hecho por nuestro Señor, pone en evidencia el profundo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, no importando si hemos pecado, no importando si hemos faltado, no importando si le volvimos la espalda a ese Dios misericordioso. Él se alegra, el cielo canta, los ángeles se regocijan y créame, Dios sonríe. Bendito el Señor. Mi corazón se emociona al ver el profundo amor del Padre. Ese amor, hermano, que usted ni yo merecíamos. Ese amor que ninguno de nosotros era acreedor. Perdone usted, me he emocionado un poco. Cuando nosotros nos vamos de Dios, Dios siempre espera por nosotros. Cuando nosotros nos vamos de la esfera de su cariño, hermanos, Él siempre está esperando por nosotros. Siempre está esperando por nosotros. ¿Te has ido? ¿Has dejado a tu maestro? ¿Le has vuelto la espalda a Dios? Él te recibe con amor. Tienes que arrepentirte. Tienes que pedir perdón. Y este amor que se despliega en forma generosa penetrará tu corazón y tu vida. Ese hijo sabía que nunca iba a dejar de ser hijo. Y ese padre nunca dejó de experimentar como padre, hasta que se encontraron, se abrazaron. Y de esta misma manera Dios nos recibe a cada uno de nosotros. Este es nuestro Padre. Este es nuestro Padre. Nuestro Padre que nos ama. Qué hermoso es el Señor. Podemos volvernos a Él, a encontrar su dulce misericordia. Él te ha amado cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Te amó cuando eras un proyecto de existencia. Y me amó y te amó mucho antes que naciésemos. Bendito sea el Señor. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía
rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre será.